¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana, mañana de viernes. Un resumen de una semana muy intensa con sesión en la Cámara de Diputados, con dos temas por lo menos me parece que son clave para la semana que viene. Hay sesión en el Senado el 12 para tratar la ley bases y hay un tema que no sé si el camino está expedito, se lo voy a preguntar a mis compañeros, que es la citación de la ministra de Capital Humano para la semana que viene. Esto no siempre es sencillo, así que bueno, son algunas de las cuestiones para lo que pasó y lo que viene. La saludo primero a ella, feliz día para Caro Ramos. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Cómo estás, Pato? ¿Cómo estás, Antonio? Bueno, feliz viernes para todos, feliz día del periodista, gracias, ¿no? Gracias. Un día del periodista bastante particular. Totalmente. En un contexto bastante complicado para el periodismo en general, Pato, con 3 de cada 4 periodistas del AMBA por debajo de la línea de pobreza, con cierre de medios, con achicamiento de medios y un montón de otras situaciones que hacen que este día del periodista sea bastante particular, pero acá estamos y es una oportunidad para darnos entre todos un abrazo colectivo y reforzar siempre la lucha, ¿no? Totalmente. Yo tengo algunos años. ¿Cómo le va, Rico Bene? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Pato? ¿Cómo estás? Bien, bien. No, en concordancia con lo que decís, Ramos, la verdad que es así, ¿no? Al margen de la cuestión económica que tiene su peso, sí, todo lo que tiene que ver con los cambios en la industria del periodismo, la caída de la prensa gráfica, la aparición de nuevas herramientas desde los streaming a las páginas web, la verdad que estamos pero por lejos en los últimos 50 años en el momento más complicado. Sí, absolutamente. Mirá que me tocaron crisis duras. Yo empezaba y estábamos en plena dictadura, después te tocó el 89, te tocó el 2001. No había estos cambios tecnológicos, este reacomodamiento, esto de que, bueno, antes era más sencillo, había una cantidad ínfima de medios a lo que era ahora, ¿no? Había pauta oficial, era otro mundo y en la materia salarial ni hablar, ¿no? Sí, es un contexto complicado sí. Para el periodismo, particularmente desde lo laboral. También es un momento donde hay una gran oportunidad de formas de hacer periodismo. Totalmente. Un montón de gente empieza a acercarse a la creación de productos informativos. Cada vez son más las personas que encuentran distintas herramientas para hacer llegar su voz, hacer llegar su mensaje también. Y bueno, y ahí tiene que estar también la habilidad también de nuestro lado, que capaz venimos un poco más de otro sector, de pensar cómo ayornarnos, ¿no? Es muchísimo más competitivo. Pero sí, sin duda, es lo que decía Caro también, el contexto muy difícil para las personas que trabajamos y que vivimos de sí, esto. sí. Bueno, ahí estamos con Antonio, estamos con Caro. Sí. Y pregunto, a ver, lo que tiene que ver con esto, la ministra de Capital Humano, digo, ¿la convocatoria es una convocatoria a la cual puede gambetearla como ministra o no? Puede no asistir, ¿no? Claro. Puede enviar a algún funcionario o funcionaria claramente a que exponga, lo cual sería, bueno, sería pasible de críticas, ¿no? Por parte de la oposición, que está reclamando que sea Petovelo la que dé la cara. Además, no va a tener que ir al recinto, como pidió originalmente Germán Martínez, sino a la Comisión de Salud. Fue lo que se acordó en la reunión que tuvo lugar esta semana. Y también, Pato, desde el Senado hay una fuerte presión. De hecho, en el día de ayer también Unión por la Patria pidió una sesión especial para el miércoles, adelantándose a la convocatoria que salió luego, minutos después, para tratar la ley bases, con lo cual la convocatoria de Unión por la Patria seguramente quede neutralizada, ¿no? Pero también desde el Senado hay intención de que Petovelo vaya a dar explicaciones. Viene Antonio enseguida con más información, pero la verdad que la estrategia del gobierno es complejo elegir una, lo hablábamos los otros días, porque un camino, el que generalmente adoptan los funcionarios del Ejecutivo, es patear esto para adelante, porque dentro de 15 días otro será el tema de agenda y a lo mejor lo de Petovelo tiene mucho menos importancia que ahora. Pero mientras vos no venís, el tema tampoco se muere. Si vos podés venir, dar respuestas de manera concreta a lo que está pasando, tenés un paso satisfactorio, el tema se muere. Si vos no pasás, la cuestión sigue en la agenda. Pero bueno, habrá que ver qué es lo que termina pasando con este tema. Antonio, y más cuestiones sobre el Ministerio de Capital Humano, caballero. A ver. Sí, a ver, vamos a hablar de lo que tiene que ver de la convocatoria a la ministra Petovelo, una convocatoria que se avisoraba ya desde el día anterior, que fue en la sesión donde se pidieron distintos apartamentos
de reglamento para tratar una convocatoria a una sesión especial en la que participe y dé informe al Pleno del Cuerpo la ministra Petovelo. Bueno, el pedido de informe del que vamos a hablar es uno de los que realiza la diputada de Unión por la Patria, del bloque que se llama Patria Grande, que capaz tenía un poco más de presencia, pero que sí trabaja coordinadamente con los movimientos sociales. Estamos hablando de Natalia Saracho, esta diputada por la provincia de Buenos Aires, que pidió citar a la ministra de Capital Humano, particularmente para que se aclare lo que tiene que ver con la entrega de alimentos, el estado de situación de esos alimentos y explicaciones de por qué no fueron entregados previamente, en línea también con el desarrollo que viene teniendo, Pato, este tema en la justicia. Claro. Recordemos que hay fallos del juez federal Sebastián Casanelo para que se haga la entrega inmediata, fallos que apeló el gobierno, pero que después tuvo que empezar a ejecutar esas reparticiones. Recordemos, son kilos y kilos de alimento que están en Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, Tucumán. Bueno, ya empezó ese operativo. Es un operativo que se está llevando adelante también con otro tipo de intermediación, donde se corrieron a los movimientos sociales y se llevan a la CONIN, esta organización que conduce a Abel Albino, un hombre muy fuerte en la comunidad católica, particularmente en lo que tiene que ver con el Opus Dei. Lo hemos visto con discursos muy enfáticos acá en las comisiones cuando se discutió la legalización del aborto como uno de sus principales opositores. La fecha que quedó para trabajar con esto tiene que ver con el 26 de junio para la llegada de Petovelo, para que se trabaje también en la Comisión de Asuntos Constitucionales y en la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que preside el tucumano Pablo Yedlin, justamente en Tucumán, donde están empezando la repartija de alimentos. Este escenario, bueno, también trae a una ministra a levantar el perfil, ¿no? Sabemos que Petovelo no ha dado ningún tipo de entrevistas, igual que lo había hecho el ex jefe de gabinete Nicolás Pose. Bueno, su primera participación, la primera vez que conocimos la voz, tuvo que ver cuando tuvo que venir al Poder Legislativo a dar explicaciones sobre su gestión. Bueno, eso vamos a ver cuando se presente la ministra Sandra Petovelo, que fue citada a un pedido de informe por las comisiones. Bueno, ahí estamos entonces con el testimonio de lo que va a pasar con la ministra de Capital Social, Capital Humano. Capital Humano, superministerio que sí. Tiene desde lo que tiene que ver con desarrollo social, con trabajo, con áreas muy sensibles para el gobierno, también con educación, que hasta en su momento siempre se vinieron manejando por separado. Bueno, el gobierno de Javier Milei vino a implementar esta idea de un capital humano conducido por una ministra que, bueno, tiene un bajo perfil y no tenía experiencia en la función pública. Sí. Además, dos cosas, ¿no? Primero, que es una ministra, a diferencia de lo que pasó con Pose, absolutamente respaldada y sostenida por el titular del Poder Ejecutivo. Sí. Es la primera cuestión, muy notoria. Apenas salió el presidente, aparecieron el resto de los ministros, cosa que no había pasado de ninguna manera con el ex jefe de gabinete. Y hablando de jefatura de gabinete, hoy también lo que vi fue otro texto comunicando la renuncia de una funcionaria de la jefatura de gabinete, que era quien se encargaba de una área que era reducción del Estado. Me parece que tiene que ver esto con que, claro, había habido muchos nombramientos a cargo de Pose. Pose se ha ido, no está más, y me parece que, bueno, está metiendo mano el nuevo jefe de gabinete, Guillermo Francos, así que todo indica que va a haber mayores novedades justamente en aquellos lugares, como pasó en su momento con la AFI, donde había gente propia del ex jefe de gabinete. Bueno, la hora 11 de la mañana con 10 minutos. Un tema que pasó un poco desapercibido. ¿Por qué? Porque inmediatamente venía el debate sobre haberes jubilatorios. Pero antes de empezar el martes la sesión, había una reunión muy importante con intendentes de ciudades medianas y grandes, diciendo que la cuestión por el transporte es una cuestión urgente. Entre otros estuvo el doctor Paoletti, que es el intendente de la ciudad de Santa Fe, por ejemplo. Así que es un tema muy complicado porque están hablando de boletos que cuestan el mínimo entre 700, 800
y 900 pesos. Ramos. Sí, Pato, el tema lo vamos a desarrollar en el programa siguiente, pero estuve en la reunión con intendentes, estuvo el intendente de Córdoba, Daniel Pacerini, Pablo Hapkin de Rosario, bueno, y muchísimos más, impulsando un proyecto de ley que básicamente, te lo resumo porque es muy cortito, lo que propone destinar un porcentaje de lo recaudado por el impuesto a los combustibles a financiar el transporte del interior. ¿Por qué? Porque el gobierno de Milei eliminó lo que era el fondo compensador, recordás, con el cual se subsidiaba el transporte del interior, y paralelamente aumentó los subsidios para el AMBA. Esto fue lo que enojó muchísimo a los intendentes del interior, que vinieron a diputados, como bien decís, el mismo día de la sesión por el tema jubilatorio. Un ratito antes estuvieron acá en el anexo. También por la tarde estuvieron en el Senado, Pato, reclamando lo mismo. Y este tema se viene, indudablemente. Creo que después de Ley Bases va a ser uno de los temas de la agenda, porque hay un interés transversal de distintos bloques políticos en que esto avance, porque, como bien decís, 700 pesos más o menos está en Córdoba, Santa Fe, Rosario. Provincias como Corrientes, 900 pesos. Claro. Después vamos a explicar el detalle del valor del boleto, pero claramente la diferencia es abismal. Claro, son 1.800 pesos por día, multiplicarlo por 25 que vas a trabajar, obviamente es un temazo. Bueno, a ver, nos metemos en la gran cuestión de la semana, que es el tema haberes jubilatorios, todo lo que pasó después con el propio titular del Ejecutivo, que habló de casta inmunda, que habló de degenerados fiscales, lo que pasó con Lustó, que dijo: felicito a los diputados por cómo votaron, espero que repitamos esa conducta en el Senado, la cuestión finita de los 2 tercios, donde ya hay 2 tercios en diputados, donde no faltarían demasiados en senadores. Pero primero, el diputado Falcone, hombre de la provincia de Buenos Aires, hombre del MIT, que decía esto, a ver. Evidentemente no fue lo que esperaba el oficialismo, aparte el resultado fue muy importante y creo, digamos, que la verdad es que nosotros lo vivimos ahí en el piso, en el recinto. Creo que se podría haber logrado una mayoría que apoyara los proyectos de la Libertad Avanza, el PRO y el MID, porque usted sabe que nosotros propusimos apoyar lo mismo que proponía la Libertad Avanza, pero con una disidencia parcial, que era ofrecer ese 8,10% de aumento adicional sobre las... o sea, para ponerlo en estos términos, el aumento de precios del mes de enero era 20 y pico por ciento, el gobierno ofreció una fórmula de pago de 12,5%, y los distintos dictámenes, en una forma u otra, también decían que tenían que incorporar un 8,10% adicional para completar la inflación de ese mes. Tanto el PRO como el MID proponían que eso estuviera a criterio del Poder Ejecutivo, que lo dispusiera otorgar como en la medida de sus posibilidades. Pero bueno, tanto el peronismo, digamos, el bloque del peronismo, como otros bloques, como el de la Unión Cívica Radical, hicieron un acuerdo para decir y forzar que el gobierno lo hiciera inmediatamente. Entonces ahora el gobierno está cuestionando que no tiene los fondos o que no tiene, no fue evaluado de qué modo tenía que hacer Entonces los que propusieron ese proyecto tenían que haber explicado cómo iban a hacer para financiarlo, ¿no? Bueno, estaba prestándole atención a Falcone, que es un hombre muy cercano, integraba el bloque de la Libertad Avanza, diciendo que el oficialismo no esperaba este resultado. Hay un detalle sobre lo que pasó el martes que se lo voy a preguntar enseguida nomás a mis compañeros y compañeras, que indica que 2 diputadas del PRO con mucho nombre propio, como Los Penato y como María Eugenia Vidal, que en algún momento no la trataron bien en los discursos porque fue la que propuso que los aumentos se pagaran en 12 cuotas, 8%, pero que ninguna de las 2 estuvo en el momento de la votación. Y lo que indican es que no estuvieron porque en definitiva no querían chocar con el voto de su bloque, pero que tampoco querían votar en contra de los diputados. Es uno de los temas. Y lo otro, bueno, lo que estaba explicitando el propio diputado. Y lo último que me queda como consulta, digo, es ¿qué va a hacer el gobierno ahora? Si el gobierno sabe perfectamente que en diputados y senadores estás al filo de los 2 tercios. Un camino sería, bueno, mirá, estamos jugados, van a tener los 2 tercios,
no tendría sentido vetar porque voy a recibir la respuesta de los 2 tercios. Entonces, sentémonos y hablemos cómo este 0.4 que dice la Oficina de Presupuesto del Congreso y que dice la oposición que en eso modifica el equilibrio fiscal, ¿cómo lo podríamos nosotros compensar? ¿Qué sé yo? Con pagando ganancias a los propietarios de bonos Link, dólar Link, por ejemplo, pagando impuestos el señor del tabaco, viendo lo que pasa con el régimen de Tierra del Fuego. Pero acordar eso, porque si no me parece que tenés el riesgo de decir, veto, vuelve esto y me encuentro con 2 tercios. En diputados ya estaría y en el Senado falta poco. Pero primero vamos a lo del PRO. Es así, Ramos. Porque planteaste un montón de escenarios. A ver. y bueno, para hablar total, tenemos hasta las 1:30, bueno, hasta las 25. Respecto del PRO, es así como decís, las diputadas Vidal y Los Penato estuvieron ausentes, justamente para no chocar con la posición del resto del bloque. En realidad ellas defendían el dictamen del PRO, que planteaba tenía un costo más o menos similar, pero daba esta facilidad de las 12 cuotas, ¿no? De todos modos, Pato, hay que poner especial atención en ausencias y abstenciones. Sí. Porque cuando la ley sea sancionada, sea vetada y vuelva al Congreso, esas ausencias y abstenciones se van a transformar en votos, ¿no? Claro. En el caso de Vidal y Los Penato está clarísimo que van a tener que estar presentes para rechazar. Y en el caso de la izquierda, por ejemplo, que se abstuvo en esta votación, ya avisó Miriam Bregman que van a cambiar esas abstenciones por votos positivos, ¿no? Entonces, ausencias y abstenciones cuentan para cuando la ley vuelva al Congreso. Es que incluso como se toman los 2 tercios de los presentes. Claro. Entonces, si estás ausente, tampoco lo que haces es que el número que se necesite para llegar a los 2 tercios sea menor. Claro. Por eso, el caso de la izquierda fue, abultó el número de presentes, se abstuvo, es decir, no dio votos afirmativos y hizo que fueran más los presentes. Por eso fue importante la definición que dio Miriam Bregman al día siguiente, de decir, si el presidente veta, nuestros votos, o sea, van a seguir presentes y los votos van a ser afirmativos. Bueno, va a haber que ver qué definición toman en este caso estas 2 diputadas en el caso de que suceda este escenario. Si el resultado es el del miércoles a la madrugada, los 2 tercios están casi cómodos, me parece, ¿no? Sí. Si son 257 presentes, se necesitan 171 para que sean. ¿Pero de todos o de los presentes? No, o sea, si los 257 están presentes, claro. Los 2 tercios se juntan con 170. Claro. Y ayer eran, pero ese día el otro día eran 160, le tenés que sumar los 5 de la izquierda. Claro. También estuvieron ausentes. Y 240 los presentes fueron, me parece. 242 creo. Sí, por eso. Sí, bueno, está bien. Sí, también estuvieron ausentes los 3 del bloque Independencia. Los tucumanos. Los tucumanos de Jaldo. Y hubo algunos que otros ausentes. Creo que Unión por la Patria también tuvo algunos ausentes. Sí. Bueno, hay que ver después cómo se reconfigura ese escenario. Está. Y y lo otro... Y lo otro, lo del financiamiento. Claro. Planteado. A ver, en diputados ya está planteada la solución, que sería revisar los regímenes especiales. Esto lo dijo desde Massot hasta un montón de diputados más, el caso Córdoba también, que están reclamando revisemos esos regímenes. O sea, la plata está ahí. Digo, la solución está planteada. El tema es que el gobierno no muestra señales de... Eso es lo que yo pregunto, digo. El gobierno te dice, casta inmunda, digo, claro, me parece, no veo un ánimo de negociación, me parece. Sí, pero, ¿me entendés? Te arriesgás a eso, a que te venga que yo te digo la verdad. Tengo que hacer, no sé, habrá que llamarlo Di Mauro. Yo en estos 40 años yo no recuerdo un caso de algún veto del Estado rechazado con 2 tercios por la Cámara. Yo no. Esa instancia de que vota diputados, vota senadores, el Ejecutivo veta y que después el voto inicial es confirmado con 2 tercios, yo no lo recuerdo. De leyes insistidas por el Congreso, decís, hay antecedentes. ¿Sí? Hay más de 40 antecedentes. ¿Desde estos 40 años? De estos 40 años, sí. Te lo digo porque busqué el dato. ¿Votados con 2 tercios? No. Que la ley sale del Congreso, la veta el presidente, vuelve al Congreso y el Congreso insiste, hay antecedentes. Hay más de 40 antecedentes, el último es de 2003. Te lo digo porque fui a buscar el dato. 2003, mirá 2003, último antecedente. Claro. Hablamos tanto de veto total como parcial. Porque vetos parciales hubo, me acuerdo. Veto parcial puede suceder, veto parcial algún artículo y que vuelva, exacto. Pero yo también pensaba lo mismo, que no había antecedentes y hay. Mirá vos.
Pero bueno, por eso el gobierno podría elegir otro camino, decir, mirá, estoy al filo de perder por 2/3 en ambos lugares. Me evito eso, claro. Busquemos el camino del financiamiento con los regímenes especiales. No, podría ser un camino. Cierto, y lo que yo estuve presidiendo, hablando con varios diputados después de la sesión, y creo que claro también hay voluntad de los diputados de decir, bueno, si nos veta, vamos a insistir. Claro. No es solamente con esa especulación de hacerle pagar el costo político al gobierno de vetarle un aumento a los jubilados. No. Es algo durísimo para cualquier oficialismo. Le pasó a Cristina Kirchner con el 82% de Italimóvil. Bueno, Mauricio Macri tuvo las tarifas. Son medidas que afectan directamente al bolsillo. Pero acá, tanto el radicalismo como el bloque de Pichetto, mismo la izquierda que dijo que va a votar de forma afirmativa, digo, está esa voluntad de... Y otra cosa que pasó, me parece desapercibido, en el discurso de Massot hizo por primera vez referencia, lo dijo así al paso, hubo una autocrítica porque él era diputado oficialista del PRO, de Juntos por el Cambio en el 2017, cuando dijo un par de vivos también se robaron un trimestre y nos armaron un gran quilombo. Sí, es cierto. La verdad, eso porque digo, siempre uno cuenta, es tremendo, ¿no? La historia depende siempre cuando la empezás a contar, te cambia el final. Digo, porque uno siempre cuenta razonablemente, y Juntos por el Cambio particularmente, la historia de las 14 toneladas de piedra. Claro. Que era cierto, y todo lo que pasó en esa sesión absolutamente desbordada, que presidía Emilio Monzó. Pero claro, había un origen que es el que cuenta Nicolás Massot. Había tanto malestar porque te habían robado un trimestre. Un vivo, que era el Ejecutivo, robó un trimestre y se armó lo que se armó. Y después vino otro y también te robó un mes y se arma la que se arma, dice. No había ese reconocimiento por parte de Juntos por el Cambio hasta Massot. Incluso Massot era jefe del bloque. Claro. En su momento. Claro. Que era el principal punto opositor de lo que era en ese momento básicamente el peronismo enfrentado. Claro. Sí. Es la jornada de los morteros, de las 14 toneladas, que querían suspender la sesión. Se empieza con la disolución de Juntos por el Cambio en esos discursos, o entre pases de facturas o reconocimientos de cosas que costaron mucho hacia adentro de la coalición en su momento y que lógicamente los diputados lo defendieron porque formaban parte del espacio político que gobernaba. Pero lo cierto es que una mayoría de 160 diputados votando a favor de un proyecto de ley, y proyectos de leyes que inciden directamente en lo presupuestario, en los millones de jubilados y jubiladas. No hay tanta magnitud de esos temas. Sí, capaz con temas más que tienen que ver con puntos de la salud o con acuerdos para reparación de familias que fueron víctimas de víctimas de hechos feos en la sociedad. En esas cosas sí, pero con temas tan fuertes y tan discutidos, tan por economistas, por ortodoxos, por heterodoxos, un consenso tan amplio con eso fue llamativo. Y una cosa que me parece, porque es razonable lo que ha planteado Guillermo Francos, dice, acá el adversario es Unión por la Patria. Es una estrategia buena. Vos decís, yo dejo aislados a 100, trabajo con 150 diputados, hay algunos se perden en el camino, pero tengo un número para moverme. En ese marco, me parece que para la estrategia de Francos, este choque por el famoso artículo 11, donde la cara del artículo 11 era Miguel Pichetto diciendo no estoy de acuerdo con derogar la jubilación de privilegio para el Ejecutivo, tampoco es bueno para el gobierno, si es un gobierno que tiene que hacer mucho esfuerzo para los 129, porque obviamente tiene poco. Tiene la Libertad Avanza y tiene el PRO y no tiene más. Sí, ese artículo, a ver, hay que decir que no estuvo presente en la discusión. Fue algo que incluyó el radicalismo en su dictamen, pero en el debate sí, en las comisiones no se discutió sobre la jubilación de privilegio. De hecho, la diputada Pablo Oliveto, en un momento de la sesión, dice: no perdamos el eje, porque el eje acá es recomponer a los jubilados, no vayamos a otra discusión que no se dio en realidad. Y a mí me cuentan que, a ver, Pichetto quería hablar del tema, buscó algún tipo de adhesión entre sus colegas, a ver quién podía plantearlo, nadie se animó y Pichetto en definitiva termina siendo el que pone la cara con absoluta convicción, por otra parte, porque lo dijo con todas las letras. Nosotros queremos que los expresidentes tengan su jubilación como corresponde. Bueno, ayer Milei renunció, ¿no?, a su jubilación, porque también hay que aclarar esto, no era retroactivo, o sea que a Cristina Kirchner no le iba a tocar, sino que era de Milei en adelante, ¿no? Pero bueno, es una discusión
como más mediática, me parece que, muy coherente con Pichetto, que siempre se asume como un hombre de Estado, que dice que el funcionario, cualquier dirigente político dice lo que dice Pichetto. En este mundo tan mediatizado, me parece que le puede sumar al Ejecutivo. Pero cuando Pichetto... Me parece, Sí. Cuando Pichetto empieza su discurso, recoge el guante y dice, voy a hablar de algo que, no lo dice así textual, pero da a entender eso, voy a hablar de algo que nadie quiere hablar. No, que nadie está diciendo. No, claro. Sí, no solo eso, sino también era algo que, como decía Caro, no había formado parte de ninguno de los oradores en ningún momento, y tampoco era un proyecto de ley con tantos artículos como para pasar. Era parte del entramado que tejieron la Unión Cívica Radical y el peronismo para llegar a lo que llegaron, el artículo 11, ¿no? Era parte de ese conglomerado. Es que también esa retórica de defender lo institucional, defender la clase política, empieza a ser un poco contestatario de un oficialismo que viene a querer destruir todo eso. Sí. Porque hoy Milei ayer, renunciando a la jubilación de privilegio, digo, más allá de lo simbólico, Milei no cobra una jubilación de privilegio para... Milei no fue embajador. No es el caso de Scioli, que supuestamente trabaja ad honorem, pero sí recibe dinero del Estado porque cobra por haber sido embajador. Milei no está renunciando a nada. Milei cuando va a renunciar, para renunciar a algo, primero a los años de aporte que tiene en el Grupo América. La verdad, en serio. Primero lo necesita tener. Y no le corresponde hoy una jubilación de privilegio. Ahí estamos, 11 de la mañana con 25 minutos. Estamos en la primera mañana. Estamos con Ramos, estamos con Rico Bene. Ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados.
Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Bueno, exactamente la hora 11 de la mañana con 32 minutos. Estamos en la primera mañana y vamos a estar en un ratito nada más con Carolina Ramos, sí, hablando del proyecto que se votó en diputados. Un proyecto que, recordamos, tuvo un respaldo muy importante. Básicamente votó la Unión Cívica Radical, votó Unión por la Patria, votaron partidos provinciales, votó, me parece que todo el bloque de Miguel Pichetto Hacemos, así que llegaron a un número muy importante. Bueno, detalles y lo que viene, porque recordamos que lo que dijo el Ejecutivo a través del presidente es que le importaba 3 carajos el voto y que iba a vetar esto porque esto rompía el equilibrio fiscal. Así que bueno, nos vamos metiendo de a poco con Carolina Ramos, sí, y los detalles principales de esta votación. Sí, Pato, antes de arrancar con el detalle, sí, de lo que se votó, contamos que bueno, el proyecto ya está en el Senado, pero lo que sucede es que el Senado está metido de lleno en la ley bases, que claro, como dijimos se va a tratar el próximo miércoles, con lo cual a mí me decían que esto no se va a votar antes de la ley bases. Claramente va a quedar el debate para dentro de 2 o 3 semanas. ¿Por qué? Porque la que viene va a ser la sesión de ley bases, Pato. La siguiente hay feriados. Hay 3 feriados. Día lunes, 20 de junio viene. Lunes, jueves y viernes va a haber feriados. Hay 2 días hábiles nada más. Tiempo escaso. No va a haber actividad parlamentaria esa semana. Con lo cual estamos hablando de la otra semana o bien de la otra. O sea, el debate jubilatorio va a tener aire en el Senado. Todavía no va a arrancar. Así que ese aire puede ser una oportunidad para el gobierno, como dijiste antes, para ver si
consigue algún otro voto a favor, ¿no? Un tema muy importante. A favor del rechazo, ¿no? Un tema muy importante parlamentario, Ramos. Estoy mirando en cámara, te queda muy bien el tipo acebrado que tenés hoy, ¿eh? ¿Viste? Dale, ahí estamos. ¿Viste? Sí. Bueno, dale. ¿Sabes qué me dijeron? Que se ¿Viste? parece al atuendo de un equipo de rugby, no sé. No sé, puede conozco, ser. pero bueno, a ver. sí. Bueno, vamos. Bien, Placas, Ramos, por favor. Vamos al detalle de lo que se votó el Sí. día martes, en realidad miércoles, ya era porque Sí, miércoles era a la madrugada, exactamente. Lo principal, o uno de los puntos principales, es este aumento mensual de las jubilaciones por IPC, que es obviamente el índice de precios al consumidor. Acá había total coincidencia entre todos los bloques, todos los dictámenes planteaban esto. Recordemos, Pato, que la sesión arrancó con 5 dictámenes fragmentados, separados, Sí. con lo cual en realidad nadie sabía bien qué se iba a terminar votando, ¿no? Esto generaba bastante incertidumbre y durante toda la jornada hubo negociaciones para que se lograra lo que definitivamente se logró, que fue rechazar el de Unión por la Patria. Ahí Unión por la Patria tuvo que ceder, ¿no? Sí, claro. En aceptar, rechazar su propio dictamen, cosa que no es común, Pato. No es común que un bloque que presenta un dictamen después lo vote en contra, ¿no? Pero me parece que tiene mucha racionalidad política, por fin. Es preferible esto que lo otro, te quedás con el testimonio, porque Sí. no ibas a ganar. Exacto, exacto. Me parece que es mucha racionalidad. Yo esto lo discutía con Unión por la Patria durante todo el gobierno de Alberto Fernández, la verdad. Si era testimonial o si Pero claro, realmente buscas el objetivo. Bueno, digo, acá, como ahora el gobierno, digo, ¿para qué vas a insistir con el riesgo de que te metan los 2 tercios? Negocia antes, ¿no? sí, Pero exactamente. Bueno, el acuerdo final, y los radicales se enojan de que hablemos de acuerdo, pero en definitiva existió un consenso para rechazar el de Unión por Claro. la Patria y votar el de la UCR con algún que otro cambio, ¿no? Pero bueno, en definitiva, este punto del aumento mensual por IPC era compartido por todos. Vamos a la siguiente placa, que establece adicionalmente en marzo de cada año un aumento del 50% de la variación salarial, o sea, del índice RIPTE, por sobre la inflación del año calendario anterior. Esto es como una especie de cláusula para en caso de crecimiento de la economía, ¿no? De que crezcan los salarios. Acá la Unión por la Patria proponía otro tipo de actualización, más bien semestral, y termina triunfando la propuesta del radicalismo de que sea anual, cada año. Vamos a la siguiente placa con el próximo punto. Y acá, digamos, acá está el nudo del costo fiscal, ¿no? Claro, a ver. Compensación del 8,1 para sumar a lo que ya había otorgado el gobierno por DNU, que fue 12,5, y de esa forma alcanzar el 20,6 de inflación que se registró en el mes de enero. Es decir, el gobierno reconoce que había que compensar la inflación de ese mes, pero lo hace parcialmente, solamente da un 12,5 del 20 total. Entonces, acá la oposición dice, no, nosotros tenemos que recomponer toda la inflación y por eso suman este 8%. Como bien dijiste antes, el costo fiscal de esto es 0,43 Sí. del PIB. Menos de medio punto. Esto fue calculado por la OPC, la Oficina de Presupuesto del Congreso, y cualquier opositor con el que hablabas te decían, es un costo fiscalmente responsable. 2.000 millones de dólares, peso más, peso menos, porque un punto son 5.000 millones de dólares más Exactamente, exactamente. Fiscalmente responsable fue el término que eligieron. El gobierno ya sabemos que no está dispuesto, o al menos Franco ayer dijo, vamos a tener que recortar otras partidas. No dijo cuáles, por eso yo te decía, acá se plantean soluciones alternativas, como el caso Tierra del Fuego, u otros regímenes especiales que también existen. En el medio de esto, otra factura para el gobierno es que por parte de la oposición es que no hay presupuesto, entonces es mucho más difícil cualquier tipo de discusión. ¿Qué otra partida recorto, por ejemplo, no? Claro, Claro. la discusión de fondo de todos los temas es que seguimos No hay presupuesto. con el presupuesto prorrogado. Y ya estamos exactamente. jugados, hasta septiembre no va a haber presupuesto. No, claramente. Cuando entre el presupuesto en septiembre va a ser la El de gran 25, discusión. Exactamente. Además, Pato, con el tema universidades, tema FONID, son discusiones que también quedaron ahí está el en transporte. stand-by. Y transporte, Claro. claramente. Bien, vamos a la próxima placa con más detalles. Bueno, acá también, garantía del haber mínimo. O sea, el haber mínimo va a tener que ser siempre equivalente a 1,09 canastas básicas totales. Cada canasta básica a valores de abril cuesta más o menos 268.812 pesos. Eso se va a tener que multiplicar. Se quedó atrasada.
Estamos en junio, la verdad, 2,68 hoy es más elevada. Exactamente, pero bueno, sí. claro. Yo tuve el dato de abril. No, claro, ya sé, sí. Exacto. Ese número se tiene que multiplicar por 1,09. Esto es algo muy técnico, ¿no? Pero Unión por la Patria pedía 1,2 y hubo que, también ahí tuvo que ceder en bajar un poco. Pero en definitiva, ¿qué es? Una garantía para el haber mínimo. Si el haber mínimo no llega a esta cifra que digo, va a tener que haber un suplemento por parte del Ejecutivo para llegar a ese número, que a veces se logra a través de los bonos. Eran los bonos del fernandismo. Exactamente, los bonos que en definitiva son discrecionales, ¿no? No hay una ley que los establezca, sino que el Ejecutivo los otorga. Y no remunerativo, no te cuentan para el aguinaldo. Exactamente. Vamos a la próxima placa, ahora sí. Los cajas previsionales. Este es un temón para mi provincia, ¿no? Para Córdoba, porque... Ya sé, Córdoba eso, ¿viste? Sí. Hasta donde yo tenía era de Caballito, dice mi provincia. No, viste, mi provincia adoptiva. Le vamos a sacar el vaso de agua y le vamos a poner un... Dale, sí. Agrego adoptiva. sí, totalmente. Y Santa Fe lo mismo, claro. Sí, pero el reclamo realmente lo lidera Córdoba porque, bueno, ¿de qué estamos hablando? De las cajas previsionales que no fueron transferidas en los 90 a la Nación, que tienen déficit y la Nación tiene que financiar ese déficit. El tema es que no está girando los montos que corresponden, entonces eso afecta, por supuesto, a las provincias. Y acá lo que planteaba la diputada Alejandra Torres, del bloque Hacemos, era cómo saldar esas deudas a través del FGS. Gran abogada previsionalista, gran abogada. Especialista, exactamente. El FGS, que es el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, decía, usemos esos fondos para saldar esas deudas con las cajas armonizadas con Nación y además para saldar las deudas con los casi 90.000 jubilados que tienen sentencia firme ya del ANSES y que tienen que cobrar ese dinero. Bueno, en Unión por la Patria decían, no usemos el FGS porque cualquier artículo que toquemos respecto del FGS nos abre la puerta a una posible privatización del sistema. Esto lo explicó Itaí Hackman, que estuvo como al frente del tema por parte del kirchnerismo. Bueno, él decía, no, de ninguna manera aceptamos esto. ¿Qué hacen? Finalmente establecen que no sea el FGS la fuente de financiamiento, sino recursos tributarios que tienen asignación específica al ANSES. O sea, impuestos donde una partecita de lo recaudado por ese impuesto va al ANSES. Sí. Como el caso de impuesto al cheque, impuesto país e IVA. Esos son algunos de los casos, ¿no? Entonces no tocamos el FGS. De alguna manera el peronismo cordobés... Bueno, ese fue un gesto al peronismo, que había tenido otros gestos para vos antes, claro, ¿no? por eso digo, cada parte tuvo que ceder algo, ¿no? En este caso, el peronismo de Córdoba cede y se llega a esta solución intermedia. No sé si quedaba alguna placa más, perdón. El costo fiscal, como dijimos antes, 0,43 del PIB según la OPC. Y bueno, esto es lo que se aprobó en diputados, ya está en el Senado. Veremos qué sucede. Te diría, Pato, que con el voto de Unión por la Patria, más el del radicalismo, si finalmente el bloque, como pide Lustó, decide acompañar, más los bloques provinciales que también ya votaron a favor en diputados, el número está garantizado. Va a depender de la muñeca política del gobierno, como bien dijiste antes, de ver si pueden negociar algo, ¿no? Para no tener que llegar a esa instancia. Vos sabés que un hombre no del ámbito parlamentario, sino justamente del mercado, y si querés en términos ideológicos cercano al gobierno, me decía los otros días que hay como una carrera contra el tiempo por lo que vos decís, Caro, por el tema del presupuesto que lo tenés que presentar en septiembre. ¿Y por qué es una carrera contra el tiempo? Porque vos el año que viene, 2025, tenés 12.000 millones de dólares que tenés que pagarle a tus acreedores. Es una enormidad, son 1.000 por mes. Imagínate el superávit que tenés que tener para pagar 1.000 millones por mes por deudas que tenés con el fondo y con otros acreedores. El único camino que vos tendrías para que no sea tan pesada la carga sería, como pasó tantas veces, sentarte a refinanciar esa deuda, patearla para más adelante. Entonces tenés un escenario donde en lugar de pagar 12.000, pagás 6, 7 o 5. Ahora, ¿qué te pasa? Para que vos puedas ir a los mercados y refinanciar, tenés que tener el más bajo riesgo país posible. Porque mientras vos tenés un riesgo país ahora de 1.600, no te van a refinanciar nada. Y si te lo refinancian muy caro. Ese es tu problema. Vos necesitas que la economía esté, cuando se trata del presupuesto, lo más calma posible para decir, che, mirá,
llegué hace 10 meses, este es el presupuesto, mirá cómo bajó el riesgo país, mirá cómo está controlado el dólar, mirá cómo es la actividad económica, mirá cómo recaudo, mirá cómo sostengo el equilibrio, el superávit fiscal. Si vos llegás a octubre con un escenario donde el riesgo país no baja, como está pasando ahora, es muy complicado porque tropezás con esa enorme deuda de 12.000 millones de dólares. Y es un tema, junto con eso, todo lo que estaba hablando Caro, ¿no? El tema del transporte, el tema del FONIT, el tema salud. Así que es una cuestión que, la verdad, me la contaban desde otro lado, ¿no? No, y hay que ver también cómo maneja el gobierno este tema con su doctrina de superávit fiscal, teniendo en cuenta que uno de los pocos lugares donde no hubo recortes fue en el pago de intereses de deuda. Claro, exactamente. Hubo más un recorte de un 35% para pensiones y jubilaciones. El Fondo Monetario te dice, che, miremos la parte humana, te dice el Fondo Monetario. Sí, exactamente. Y en lo que es el pago de intereses no hay prórrogas, no hay renegociaciones, sino que se viene pagando. Actualmente lo que hay para el año que viene es mucho más de lo que está pensado para este año y sí debería haber una renegociación para ver cómo se afronta esos pagos. ¿Sabes qué pasa? Que algo se ha explicado en estos años, ¿no? Pero hemos vivido los últimos 20 o 25 años en una situación donde había, me parece a mí, mucho parche y ahora el parche no da más. Por ejemplo, en algún momento, digo, en lugar de fortalecer lo que era la salud pública, ¿qué te decían? Bueno, la mayoría tiene obra social, el que tiene plata que vaya a pagarse una prepaga y para el resto queda lo que es la salud pública. Hoy, para aquel que tenía prepaga, hace 4 o 5 años pagar 200 o 300 dólares era una cuestión que lo podías pagar. Ahora, como se han caído los sueldos, es imposible. Digo, no se atendió la escuela pública, se privatizaron escuelas y digo, por lo menos en sectores de clase media porteña y grandes ciudades, la verdad es mucho más usual mandar a tu chico a un colegio privado, en todo caso porque más allá de que te guste más o menos la educación, decía que tenían más clases, bueno, parecía que vos lo podías afrontar. Eso hoy no se puede más. Tenés que pagar cuotas de 2 chicos de colegio y los ingresos no te alcanzan. Hay como un choque con la realidad muy duro, ¿eh? Ni hablar de lo que pasaba con los alquileres, muy duro. Yo no sé cómo se evoluciona esto. Sí. Vamos a ver también desde esta Cámara qué respuesta se puede dar, ¿no? a este escenario. Con los jubilados por lo menos ya vemos que haya una. Después se van a tener que ir resolviendo los distintos ejes. Se piensa en el aparato productivo también, se piensa en el aparato humano. Bueno, vamos a ver el lugar que vaya a tener la presentación de la ministra Petovelo. Sí, es un temazo ese, efectivamente. Va a ser un día muy importante. Y después, bueno, lo otro, el gobierno, lo que pasa es que el gobierno tiene un escenario que es entendible. El gobierno te dice que cuenta con el 50% de adhesión de la gente. Es cierto, 48, 47, 51, ahí está. Pero eso no se traduce todavía en votos. Ellos dicen que esto va a cambiar. Él dio algún par de ejemplos. Creo que dio el ejemplo de El Salvador, el presidente, donde si vos tenés una buena elección en las elecciones de medio tiempo, se te fortifica tu espacio y es otra cosa. Pero claro, pretender llevar a cabo algunas medidas con un bloque de 40 y pico de diputados es muy complejo, ¿no? Claro. Muy complejo. Bueno, así que, y una pregunta, Ramos. Sí. Después de lo que pasa con el tema Petovelo, acá, seguridad, las leyes que está pidiendo Bullrich, ¿van para cuándo? A ver, hay una que ya tiene dictamen favorable, que es la del registro de datos genéticos. Sí. Se trabajó muchísimo, hubo cambios respecto al proyecto original y tuvo dictamen que, por lo que me contaban, tiene el aval de la oposición dialoguista, o sea que es probable que salga. Hay otras leyes que están más complicadas, como en el caso de la legítima defensa, lo hemos hablado varias veces acá en el programa, el tema de la famosa doctrina Chocobar. Bueno, esa ley está un poco más complicada y después también hay otras que se están analizando. Hay una el tema de la entrega de armas de fuego, que también se empezó a analizar. Alguna vez hubo, ¿te acordás? Alguna campaña, que creo que se entregan muy poco. Las campañas de desarme. Sí, entregan algún viejo revólver del siglo pasado, pero me parece que más no entrega. Exactamente, pero sí, sin dudas, ahí está, digamos, es una agenda, porque lo que vemos en definitiva es esta lucha de agendas, ¿no? Tenés a la oposición presionando con FONIT, con universidades, ahora con transporte, y tenés al oficialismo un poco, quizá diría, desorientado en cuanto a qué hacemos después de ley bases. Bueno,
Yo creo que la agenda de seguridad es una de las agendas a las que puede aferrarse la Libertad Avanza, pero no veo quizás otros proyectos con los cuales el gobierno pero le interese avanzar. Sí, ¿no? tarea para mañana urgente debería ser, me parece, para el Ejecutivo, es ver cómo yo sumo masa crítica, además del PRO, me parece, ¿no? Digo, no sé qué tengo que darle a Hacemos o a quien sea, o a los partidos provinciales, pero yo tengo que, la verdad, trabajar mucho para juntar 129. Además, si no esta es estrategia, es complicado. Sí, Pato, y además, ya que mencionás al PRO, a ver, el PRO se mantiene como aliado fiel hasta ahora y obviamente que acompaña de punta a punta la ley bases. Después de la ley bases, bueno, no te digo que el bloque vaya a partirse porque por lo que me dicen todavía no se está analizando eso, pero sí va a haber un debate interno de, bueno, ¿qué hacemos? Porque claramente es un espacio que tiene que marcar una identidad propia, que acompaña el cambio, pero que tiene que también mostrarse como alternativa. Entonces, bueno, se lo notaba, perdóname, se lo notaba Ritondo muy alineado en la sesión, por ejemplo, ¿no? Sí, por eso digo, después de ley bases me parece que se plantea otro escenario para el PRO, donde van a empezar a, bueno, no te digo diferenciarse, pero sí a buscar una identidad propia, ¿no? Entonces ahí también va a ser una tarea doble para el gobierno en cuanto a la búsqueda de votos, ¿no? Sí. Bueno, habrá que ver. Y vos, creo que lo decías vos, esto de que hay mucho cuidado en la Unión Cívica Radical en decir, che, esto no es para siempre, tuvimos un encuentro coyuntural con el peronismo. Sí. Pero bueno, habrá que ver también, ¿no? Porque si quieren lograr cuestiones juntos, bueno, el mejor camino es la asociación, ¿no? Es una asociación que incomoda mucho, sobre todo al jefe de bloque, Rodrigo Loredo, donde está bastante incómodo con esta situación. Él se preocupa por remarcar que no hubo ningún tipo de acuerdo con el kirchnerismo porque en realidad se termina votando en definitiva el dictamen de la UCR, ¿no? Pero bueno, yo creo que cuando vuelva la ley bases a diputados va a ser una oportunidad para De Loredo para mostrarse nuevamente acompañando el cambio con las modificaciones que proponen, pero en definitiva empujando al gobierno y facilitando la ley. Y hablando de Loredo, que es como un gran equilibrista forzado al equilibrio permanente, pero te pregunto, el artículo 11, ¿no? El que bancaba Pichetto, ¿ese era un artículo de los radicales? Pregunto esto porque la verdad que justamente en su discurso era difícil explicar eso para el radicalismo, porque la verdad, lo dijo De Loredo, che, nosotros somos del partido de don Elpidio González, que era el vicepresidente de don Hipólito Yrigoyen, que es un hombre que terminó literalmente después de la revolución del 4 de junio del 30 vendiendo ballenitas. Y entonces la verdad que la ley se hizo por él. Digo, y ahora que nosotros votemos en contra, era bastante chino, la verdad. Pero bueno, yo no sabía que era sido el radicalismo el que explícitamente plantea eso. Es un artículo, como dijo Antonio antes, no se discutió en las comisiones. Pero digo, para el radicalismo es raro plantearlo, ¿viste? Si el mismo De Loredo decía, che, esto lo creamos nosotros por Elpidio González. Y cuando decimos que no se discutió, no pensamos que se les haya pasado por alto el artículo ni nada, sino que hubo una decisión política de no llevar ese tema al medio del debate. Porque es un tema que es agenda del oficialismo, del PRO, del cual el radicalismo también tiene una opinión muy fuerte, que Miguel Pichetto defiende. Claro, porque lo que pasa es que es muy emocional, ¿no? El que está cobrando es vudú. Claro, vos decís vudú y decís otra vez Cristina. Pero no es retroactivo, Pato. Claro. Ese es el engaño discursivo que hay. Es de acá para adelante. Claro, pero además, digo, en el caso puntual del enojo con lo que cobra Cristina, que cobra 2, ¿no? Digo, no hay manera legal de evitarlo, salvo que haya un divorcio post-mortem. Cristina lo cobra ella por presidenta y cobra la pensión del marido. Siempre la viuda cobra la pensión del marido, lo que le toque. Digo, es como imposible escaparse a eso. Sí. La verdad, es cierto, es chocante, 14. Bueno, pero ¿cómo hace para evitarlo? La verdad, hay un solo caso de una presidenta viuda de un presidente, ¿no? Me parece, qué sé yo. Sí, no deja de ser llamativo que cobre 14 millones de pesos. Totalmente. Eso no se puede sacar de vista del análisis. Totalmente, pero digo, viste, era como muy emocional porque lo cobraba Cobos, pero qué sé yo, también lo cobraba Gabriela Michetti, lo cobraba Cobos, perdóname, y Vudú, exactamente, ¿no? Era como muy emocional el artículo 11, a eso me refería, sí. Bueno, ¿usted cobra esa jubilación?
No estoy jubilada todavía, Pato. Todavía falta, por suerte, para eso. Bueno, nada, nos tenemos que ir yendo, Carolina Ramos. Tenemos algún ágape, ¿no? Ramos, me parece. Tenemos, ¿no? sí, tenemos. Bueno, así que vamos a estar compartiendo una copa. Feliz día para todos nuestros compañeros y compañeras. Nos tenemos que ir. Enseguida la señora Melina Fleiderman. Antonio, querido, nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos, Pato. Nos vemos, ahí bien. está. Nada más, gracias, buenos días.